La Concilio. primera sesión hablábamos sobre el Sacrosantum Concilium, que es sobre el Tratado de la Sagrada Liturgia, en donde vamos a profundizar precisamente lo que la Iglesia nos dice con respecto a la celebración. Ahora, entonces, ¿por qué hablar de la Sagrada Liturgia? ¿Sí? En este sentido, de ¿por qué? ¿Qué relación tiene entonces la historia de salvación y la Sagrada Liturgia? Bueno, pues dice, para que la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea promover la Santa Madre Iglesia desea promover con solicitud una reforma general de la liturgia, porque en la liturgia hablábamos que la liturgia es nuestra expresión de fe y es importante que lo que estamos estudiando en la historia de la salvación podamos llevarlo a la realización en la liturgia. La liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, y si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Un gran ejemplo que ahorita estamos viviendo y que ahorita en unos minutos más les voy a compartir un video en YouTube que realicé sobre el Papa Francisco. Ahorita estamos viendo en redes sociales muchas polémicas. Lamentablemente muchas personas se enganchan de este tipo de noticias para poder sacar más provecho y sobre todo dinero de publicaciones falsas o publicaciones que no nos llevan a una determinación de un fiel católico. Por ejemplo, si ustedes se meten a YouTube, hay muchas noticias que te hablan sobre quién va a ser ahora el nuevo papa, ¿no? Y qué va a pasar si llega un papa negro, ¿no? Ahorita está mucho, ahorita eso en las noticias, o que si el papa va a ser de algún país específico. O por ejemplo nosotros que somos de acá de México, ¿qué va a pasar si hay un papa mexicano? Como ambicionando el poder, ambicionando el que, el que México pueda tener un papa, porque no es para él, ¿sí? En determinado tiempo a mí me molestó mucho la actitud de Argentina, el país de Argentina, cuando en el 2013 fue elegido el Papa Francisco, que sabemos que era de originario de Argentina, porque Argentina venía con esta historia de que había ganado el Mundial, luego había tenido el Papa Francisco, tenía al mejor jugador del mundo, Argentina se alzó y todo el país de Argentina se volvió muy prepotente. Sus habitantes de Argentina, del país de Argentina, se volvió prepotente tanto que en el Mundial se vio y de hecho compartieron una publicación que unos participantes en el Mundial de Fútbol de Argentina fueron personas muy déspotas en el sentido de que trataban mal a los mexicanos y a los contrincantes. Y a mí me molestó mucho porque tenían esa actitud de prepotencia precisamente porque se atribuían el que el Santo Padre estuviera fuera de Argentina, el que su equipo de fútbol fuera el campeón mundial y fuera Argentina, ¿no? El mejor jugador del mundo de Argentina. Y hasta cierto punto esas actitudes como que van haciendo que uno no entienda exactamente realmente el sentido del por qué un santo padre tiene que ser de un país. Al final, si es de un país u otro, el santo padre es para todo el mundo, ¿sí? El santo padre tiene una gran responsabilidad para el mundo y para toda la iglesia católica. Y sí, claro, Dios puede tocar ciertos países y decir, pues va a ser de tal país o de tal o cual país. Pero pues ahorita hay que tener mucho cuidado con este sentido. Pero todo lo que estudiamos en la historia de la salvación también tiene que ver con la liturgia, cómo lo estamos celebrando, ¿sí? Ahorita cómo se va a vivir este cónclave, precisamente en el video que les voy a compartir, estén al pendientes en YouTube, en el video que les voy a compartir en YouTube, les estoy explicando cuál debe ser nuestra actitud como católicos frente a un cónclave, ¿sí?
Nuestra actitud debe ser de oración. Nosotros no debemos de ambicionar el que el Papa sea de mi país o de mi lugar de origen o que cuál es mejor que otro, ¿no? Dios en el sentido espiritual, y por eso es que los cardenales se van a encerrar varios días para hacer la elección del Papa, es porque no solamente es una elección meramente de conocimiento, de quién tiene el poder, de quién es mejor que otro, sino que también se encierran en modo de retiro para hacer oración, para que ellos también disciernan su decisión y sepan quién puede ser el mejor dirigente a los ojos de Dios. Y es por ello que nosotros también debemos estudiar la liturgia, porque en la liturgia, queridos hermanos, si nosotros no la celebramos bien, no estamos expresando plenamente nuestra adoración a Dios. Si nosotros que ya nos convertimos y queremos amar a Dios y queremos ser mejores, debemos expresarlo en la liturgia. Una persona que está convertida a Dios va a llegar temprano al coro. Claro, tiene que llegar temprano al coro. Una persona que ya se convirtió va a llegar bien vestida como ministro extraordinario. Claro. Y entonces, ¿por qué hay ministros que luego llegan con los zapatos sucios, polvosos, porque dicen que su esposa no se los lavó, no se los limpió los zapatos, o porque no le lavó su ropa, su uniforme? No, hay que ir bien uniformados, hay que ir presentables, hay que preparar las cosas con tiempo, los cantos, la liturgia, las lecturas, todo eso va a ser nuestra expresión de fe. En el altar vamos a expresar nuestros deseos a Dios. Y a veces es bien contradictorio que las personas que están bien formadas luego ni se preparan, ¿sí? Por ejemplo, conocí a una encargada de capilla que quería estar en todo porque ella decía, es que yo fui la que puso la primer piedra en esta capilla, yo estuve cuando no había nada. ¿Y qué? Porque cuando no había nada ahora tú eres como la dueña de la capilla. Pues se cree la dueña porque no deja entrar a nadie a la sacristía. Se siente la dueña de los ornamentos, de las copas, de todos los objetos litúrgicos. Y no debe de ser así. Porque al final esa señora algún día va a dejar ese templo. Hasta la fecha sigue ahí, ya se hizo viejita ahí en esa capilla. Pero muchas veces nos queremos hacer dueño de lo que no somos dueños. Somos administradores, ¿sí? Y esa es nuestra expresión de fe a Dios. Y es bien incongruente porque estas personas luego se forman mucho, estudian mucho, quieren ser más que los demás y por eso se forman, porque quieren ser más que los demás y no es así. No es así. Unos pensarán ahorita que el nuevo Santo Padre es que va a ser más que los demás. No, es el servidor en todos. El Papa Francisco dejó ese gran ejemplo con su, con su lema de la misericordia desde que el Papa Francisco llegó al pontificado. Él mostró la misericordia y el desgaste por los más necesitados. Y es interesante ver cómo el Santo Padre no buscó el que lo celebraran, que lo enaltecieran, sino estuvo para servir. Y así nosotros, el hecho de conocer más en nuestra fe, sobre nuestra fe, es para poder compartir con los hermanos, pues esta parte de Jesús que nos ha convertido. Bueno, avanzando en nuestro estudio sobre la Sacrosanctum Concilium, dice, en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande. Por eso estamos estudiando Sagradas Escrituras, pues de ellas se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, los salmos que se cantan, las preces, oraciones, himnos litúrgicos, están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación
de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que atestigua la venerable tradición de los ritos tanto orientales como occidentales.